la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. Es Manuel Azaña, uno de los grandes protagonistas de la Segunda República. Hoy se cumplen 80 años del inicio de ese periodo histórico marcado por las reformas y los avances sociales, pero también por ser un periodo convulso. Hubo 10 presidentes de gobierno en 5 años y una crispación creciente entre distintos sectores y clases sociales. Era una fusión. Hoy hemos buscado de nuevo en el archivo para recordar cómo era la España de entonces, en ese periodo de la Segunda República. El triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. 14 de abril de 1931. En las calles, una nueva bandera, la tricolor, y un nuevo himno, el de Riego. España, dicen, se acostó monárquica y se levanta republicana. 2 días antes, unas elecciones municipales, pensadas para legitimar al gobierno del rey, acaban en vuelco. Los republicanos ganan en las capitales de provincia y Alfonso XIII abandona el país. Detrás, una España rural, con más de la mitad de la población en el campo, y una España desigual, con un 45% de analfabetismo y un salario medio de 4 pesetas al día. Hambre, hambrunas, enfermedades masivas en ciertos sectores del campo andaluz y extremeño. Pobreza radical. En este contexto empieza uno de los periodos más vertiginosos de nuestra historia. Un primer gobierno de izquierdas redacta una constitución, la del 31, que separa Iglesia y Estado y reconoce por primera vez el voto de la mujer. Un ambicioso proyecto de modernización política, social, cultural y económica de España. Un país muy retrasado en la Europa occidental. Pero a grandes reformas, grandes resistencias. La de la educación, con 13.000 centros abiertos en un año, molesta sobre todo a la Iglesia. La política educativa tiene como principal misión la formación de los ciudadanos para darles más libertad a través del saber, pero sí es cierto que el resultado final era el quitar ese poder social que a través de las instituciones educativas tenía hasta ese momento la Iglesia. Y la agraria, que pretende expropiar las tierras en desuso pagando a los propietarios para entregárselas a los trabajadores. Eso en un país de grandes latifundios. Determinados sectores socioeconómicos se ven ya directamente agredidos porque pierden ya no solamente su influencia social o su influencia política, sino sus recursos económicos en muchos casos. Sí que radicaliza la situación. En 1934 el siguiente gobierno de derechas paraliza la reforma, pero la escalada ya no tiene marcha atrás. La crispación de jornaleros y obreros acabará en revuelta, aplacada a la fuerza. 2 años después, la izquierda vuelve al gobierno. En el campo se pasa a la ocupación de tierras, también a la fuerza. El país se radicaliza con disturbios y atentados entre partidarios de uno y otro bando. La espiral de violencia culmina el 18 de julio de 1936, con el golpe militar. Con él llegan 2 de los episodios más negros de la historia reciente, la Guerra Civil y 40 años de dictadura. Después de la Guerra Civil, México se convirtió en refugio para más de 20.000 españoles que huyeron de la dictadura franquista. Combatientes, intelectuales y políticos republicanos rehicieron sus vidas en un país que se convirtió para muchos en una segunda patria. Leonor Sarmiento todavía no había cumplido 7 años cuando se proclamó la Segunda República en España. El padre de Leonor, Ángel Sarmiento, fue diputado por Asturias de las primeras Cortes. Luchó muchísimo por el campesino asturiano, les consiguió cosas increíbles. 80 años después, los republicanos que viven en México aseguran que la República puso a España al mismo nivel que Europa. Trajo básicamente modernismo. Trajo modernismo político, la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma religiosa, la reforma militar. Fernando, que hoy tiene 93 años, era adolescente cuando luchó junto a su tío, el general Miaja, en la defensa de Madrid. Y su tío fue el hombre que consiguió mantenerla en manos republicanas hasta 1939. Acabó la guerra, comenzó la dictadura y a México llegaron en 10 años 20.000 exiliados españoles. Algunos 100% republicanos, pero también críticos. La República no fue capaz
de dar a sus gentes una vida mejor. Su cámara dejó para la historia cientos de fotografías de la guerra. El padre de Enrique Warner fue compañero militar de Franco y esto es lo que le contó de él. Que era un mediocre, que había sido muy valiente y que se había jugado la piel, pero que como militar y como estratega no era gran cosa. Son recuerdos y vivencias de unos españoles que encontraron en México su segunda patria. Para conmemorar esos 80 años de la Segunda República, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha participado esta mañana en el homenaje a los republicanos fusilados en Sevilla durante la Guerra Civil. El acto ha consistido en una ofrenda floral en el cementerio y ante el monolito de la Muralla de la Macarena, donde se ha interpretado el himno de Riego. Y otro acontecimiento